¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 26 de abril, se nos terminó abril ya, viene el 1 de mayo, el 21 de mayo y de ahí varios feriados más, hasta de aquí a fin de año. Estamos en un ánimo de trabajo, pero... Nos tienes contado. Ánimo de viernes. Ánimo de viernes. Hoy, día de panel, por supuesto, y tenemos el gusto de compartir el programa de hoy día con la cientista política de la Universidad Católica, y vicepresidenta del Partido Comunes, Bárbara Castillo. Bárbara, bienvenida, como siempre, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es nuestro. Con Marco Barraza, exministro de... yo le tiendo a decir Mideplan, pero no... De Desarrollo Social. Desarrollo Social. Sí. Del gobierno de Michelle Bachelet, militante del Partido Comunista, académico, ahora dedicado a la academia, pero volverás a la política activa. Siempre he estado en la política. Nunca digamos. La he dejado, siempre he estado. Bienvenido, Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Gusto de saludarte. Y el abogado investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, Fernando Contreras. Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Felipe. Como ustedes saben, estamos en directo por la radio y vamos a estar desde mañana más o menos al mediodía en nuestro streaming de televisión. Querida Bárbara, queridos amigos, esta ha sido una semana agitada, llena de cosas y de noticias importantes. Tenemos el plan se supone, de reforma de la salud, que contiene FONASA y SAPRE, en fin. Tenemos la política internacional de nuestro país, ¿no es cierto?, con una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha generado gran polémica, aparte de las declaraciones del presidente de la República en China, dando chip libre para que cualquiera tenga el gobierno que quiere y que tanto. Pero bueno, eso es para que lo digan ustedes, lo conversaremos. Tenemos el tema no de la Fiscalía. Yo tengo la sensación de que se nos está olvidando el problema de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que es lo más delicado, por este enfrentamiento entre los fiscales que salpica un poco hacia el mundo político. En fin, tenemos al obispo Durán, que es casi una menudencia farandulera, pero interesante, pero al mundo evangélico muy doloroso y muy complejo. En fin, tenemos elecciones luego en Argentina, tenemos elecciones luego en España. ¿De qué quieren? Tenemos al movimiento estudiantil, que es una marcha ayer más bien fallida. ¿Por dónde partimos? Partamos por... Tenemos a la Universidad de Chile a punto de ir a segunda división, tenemos a Colo-Colo que juega hoy. Proponga usted, pues. Es que es una responsabilidad muy grande de una persona tan joven como yo. Pero podríamos partir, les propongo que partamos por el tema de derechos humanos y la carta a la Comisión Interamericana, que ha generado un debate importante y que está en el contexto de una política exterior también bastante crítica en Chile. Carta que les recuerdo, está suscrita además por Brasil, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, son 5 países que la envían, y en la cual se reclama fundamentalmente ciertos grados de autonomía de los estados para resolver temáticas que tengan relación con derechos humanos y insinúan, más que insinúan, dicen que hay una injerencia mayor de la debida de los organismos multilaterales, especialmente de las cortes internacionales, en procesos que deberían ser resueltos en materia interna. Eso, junto con cada país tiene el gobierno que quiere, genera un cóctel que ha sido preocupante para organizaciones de derechos humanos, para el mundo opositor. En fin, el ministro de Justicia y Derechos Humanos fue citado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ayer, dijo que se podrían haber hecho mejor las cosas, pero refrendó la carta. En fin, todo un tema que es amplio, complejo, interesante. Fernando, ¿quieres partir tú? Bueno. Fernando Contreras. Yo leí la carta y es notable cómo ha sido mucho mejor acogida por la propia Comisión y la Corte que por la oposición en Chile. Y yo creo que eso tiene una buena razón de ser, que es que lo que aparece en la carta, que es muy respetuosa y hace muchos matices que en general en la discusión que se ha dado acá no se ha hecho, es simplemente mirar lo que está pasando en Europa y con la Corte Europea de Derechos Humanos. Y es en el fondo tratar de simular, emular, imitar lo que se está haciendo allá y que en el fondo ha sido bastante respetado, que es que los tribunales dan lo que se llama un margen de apreciación, que es como una relativa autonomía a los distintos países para poder resolver sus controversias políticas. Acá, por supuesto, que no está en juego la tortura o el homicidio o ciertos como absolutos, que ya hemos llegado a ciertos consensos que no se pueden nunca. Si el tema es que hay un montón de otros problemas que son conflictos políticos y morales súper atendibles con razones para muchas partes y a razones atendibles de los 2 o 3 bandos que hayan, en que los tribunales simplemente dicen, mire, esto es algo que usted tiene que resolver por sí solo, en sede democrática.
Y eso me parece absolutamente razonable. De hecho, si es que uno mira la oposición, las inconsistencias son bien notables. De hecho, limitar o al menos articular de una mejor manera la soberanía estatal con la autoridad que ejercen los órganos supraestatales es de hecho un argumento extremadamente similar a limitar las competencias del Tribunal Constitucional. Porque en el fondo es darle la primacía a el aparato político propiamente tal, que es el Congreso y el Ejecutivo, para resolver los conflictos fundamentales, ¿no es cierto? Incluso el TPP, una diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, dijo que el TPP era cederle soberanía a los órganos internacionales. Entonces, bueno, hay como cierta inconsistencia de parte de la oposición en relación a esto. Así que me sorprende y yo al menos pienso que es súper razonable plantear el tema. Me parece positivo que empecemos a discutir de este tipo de cosas. Don Marco Barraza. Yo partiría haciendo una distinción necesaria entre multilateralismo, que es el concurso de los países a propósito de ponerse de acuerdo respecto de normas y acuerdos civilizatorios, de acuerdos comerciales que tienen como propósito el intercambio de recursos, de materias primas, de intercambio comercial, y que tienen dimensiones distintas. Yo creo que el gran acuerdo político civilizatorio tras la Segunda Guerra Mundial es la creación, que antecede a la Declaración de las Naciones Unidas, del sistema de naciones en materia de derechos humanos. Y ese sistema, en buena medida, es el que ha posibilitado que la comunidad internacional tenga algo que decir, pueda incidir cuando se están violando los derechos humanos en determinados países. Es curioso, no es curioso, es más bien es sintomático del desprecio que civilinamente el gobierno de derecha tiene en materia de derechos humanos, que esto se haga con Brasil, con otros países de América Latina conducidos por gobiernos de extrema derecha. No hay que olvidar que Bolsonaro lo que está planteando en materia de derechos humanos pone en cuestión las sanciones y las causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura brasileña y quiere crear una comisión que revise lo que fue sancionado. Se presenta el mismo día por parte del gobierno de Chile en que la Corte Interamericana sanciona a Chile y lo conmina a que establezca una audiencia por el indebido proceso de sanción que se hizo a comuneros mapuches por terrorismo, que no había terrorismo. No hay que olvidar que ahí tenemos comuneros mapuches que fueron indemnizados por el Estado de Chile. Así es. Entonces, no, yo creo que la carta la leí, es altamente conceptuosa, pero en mi opinión civilina, y lo que busca es hacer inocuo el sistema de derechos humanos y especialmente las cortes regionales. O sea, que hay un propósito que si uno lo vincula a otras definiciones en materia de derechos humanos, es atentatoria contra el derecho internacional. Y el sistema de Naciones Unidas, y es atentatorio, y quiero expresarlo en una dimensión que no tiene que ver solo con la dimensión de la tortura, que ya es, por cierto, muy relevante, no tiene que ver solo con la prisión, sino que tiene que ver también con derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué parece dónde está ahí está el núcleo, ahí está el núcleo. Si lo que se está buscando es precisamente debilitar el derecho internacional en materia de garantías sociales. Los países están avanzando de manera contundente. En el último examen de Derecho Económico, Social y Cultural en Ginebra, a Chile le correspondió, entre otras cosas, ¿dónde fue más cuestionado? Fue cuestionado precisamente por la ausencia de mecanismos de justiciabilidad en materia de derechos sociales. Entonces, yo creo que aquí hay un propósito del gobierno de derecha, que es esencialmente debilitar el sistema en materia de derechos humanos. Esto de apelar a las capacidades institucionales de cada país es claramente una falacia. Si, por ejemplo, en el fallo que establece la Corte en relación al derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo que se le dice al Estado de Chile, no le dice usted cree una ley inmediatamente, impulsa una ley en materia de derecho al matrimonio en pareja del mismo sexo. Hay una racionalidad que expresa la Corte y que Chile está vulnerando. Bárbara Castillo. Sí, quería tomar un poco de las palabras iniciales de Marcos. Me parece gravísimo que se esté cuestionando unos mecanismos que se dio el mundo para proteger los derechos humanos de las personas después de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que los estados y que la política de Estado de Piñera en materia internacional es un poco ambivalente al respecto. Sí, quería mencionar un poquito el tema del TPP. Por un lado decimos
se está interviniendo el Estado, nuestro derecho de soberanía sobre nuestros fallos, pero por el otro se está siguiendo soberanía y si es así, en materias comerciales. Esta iniciativa está impulsada, como ya se mencionó, con los que lideran el tema del Prosur, la avanzada ultraconservadora que tenemos hoy día en Latinoamérica. Pronto por ahí me preocuparía un poquito más. No olvidemos que quienes van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos van cuando el Estado falla en proteger sus derechos humanos. Tenemos casos emblemáticos, como por ejemplo el de la jueza Atala, una jueza que se le quitaron la custodia de sus hijas por ser lesbiana, que tuvo que recurrir a esa instancia para poder, para que se restablecieran sus derechos. O sea, son instancias que tenemos que cuidar cuando el Estado, nuestro Estado no es capaz de cuidar nuestros derechos. Entonces, ahí como que haría un punto en cuanto a cuando el Estado chileno está por la soberanía del Estado y cuando estamos bien por la soberanía del mercado y de las transnacionales. Lo ligaría un poquito con el tema del TPP. Fernando Contreras. Sí, lo que a mí me pasa con esto es lo siguiente. Todo el aparato del derecho internacional de los derechos humanos y el lenguaje de los derechos humanos tiende a oscurecer o a esconder diferencias políticas y pasarlas, por decirlo así, por debajo de la alfombra. Voy a usar dos ejemplos de los que mencionaron ustedes, Marcos y Bárbara. Por ejemplo, el tema de la justiciabilidad de los derechos sociales. Satisfacer, en el fondo lo que hay detrás de los derechos sociales es pretensiones o afanes de solidaridad y de establecer justicia distributiva, ¿no? Poder distribuir los recursos de manera equitativa entre las personas, que son, por supuesto, a ideales que todos estamos muy de acuerdo y que es muy razonable y siempre tendemos que tender hacia allá. La pregunta es cuál es el aparato institucional más adecuado para hacerlo. ¿Son los tribunales de justicia? Porque la idea detrás de la justiciabilidad de los derechos sociales y culturales es que sean los tribunales los que decidan sobre la designación de los recursos económicos. Pero eso es una forma de tratar de satisfacer ese tipo de exigencias. Hay otras formas de satisfacerla, que es, por ejemplo, mediante el aparato del Ejecutivo y, digamos, de la Administración del Estado. Y eso son cosas es una discusión súper atendible. Pero entonces cuando me dicen, no, es que existe el derecho social y cultural. De acuerdo, si yo estoy de acuerdo con que hay que satisfacer esa exigencia de justicia. Mi problema es que podemos discutir cómo se satisface y hacerlo a través de los tribunales es una de esas maneras, no es la única. Entonces, hablar de derechos como que oscurece todo ese tipo de diferencias políticas. Lo mismo pasa como, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Entonces uno dice, están vulnerando los derechos de tal o cual persona. Claro, pero nosotros no estamos de acuerdo todavía si es que hay o no derecho. O si es que es o no razonable que esté en la ley que haya matrimonio de personas del mismo sexo. Y hay razones atendibles para ambos lados. Es un debate que estamos teniendo, ¿no es cierto? Pero es un debate que no está zanjado. Hay una buena parte de la población que no está de acuerdo y con razones que no son, digamos, de la revelación cristiana o de que no estén disponibles a cualquier persona que quiera tener un debate racional. Pero cuando a uno le dicen, no, lo que pasa es que esto es un tema de derechos, de acuerdo, pero es que no estamos de acuerdo en eso todavía. Entonces, como no estamos de acuerdo, tenemos que resolverlo a nivel local, porque le quita mucha legitimidad a la medida que lo vaya a resolver unos señores en San José de Costa Rica que nunca han estado en Chile o que han estado muy poco en Chile y que tampoco son parte de nuestra propia comunidad. Entonces, para decirlo en términos de derecho, nos niega a nosotros el derecho a autodeterminarnos, ¿no? Entonces, mi problema no es, yo estoy de acuerdo con todo el tema de la tortura y esta revisión que pretende Bolsonaro, ya no estaba al tanto, y eso me parece absolutamente, o sea, acá yo trataría como de distinguir un montón de planos. A mí lo que me complica de esto es simplemente que se trata como de pasar por neutral algo que no es neutral. Y eso esconde el conflicto político. El conflicto político es que básicamente hay razones atendibles para las diversas posiciones y que esas posiciones son discutibles y se pueden llegar a ciertos consensos, pero hay que hacerlo. No, yo quiero insistir en un argumento. Mira, si hay algo que es oscuro y que está nublado, es el argumento del gobierno respecto del cuestionamiento al multilateralismo en materia de derechos humanos. Porque esa carta, que es aparentemente conceptuosa, en el fondo lo que está diciendo es que la Corte Internacional en materia de derechos humanos no tiene atribuciones para efectos de las deliberaciones que Chile tiene que hacer. Y yo quisiera, o sea, si uno cree en ese predicamento, uno tendría que pasar por alto que fueron comuneros mapuches acusados, incriminados en materia de actos de terrorismo, que la Corte dijo, no hay terrorismo acá. Sí, eso es lo que dijo la Corte. Aquí no hubo terrorismo. Aquí hubo gente que pagó con prisión
algo por lo cual no tenía responsabilidad de ninguna naturaleza. Y el Estado tuvo que reparar. Las garantías sociales, por otra parte, el componente de la justiciabilidad es un componente. Y no es el que resuelve la política pública, yo en eso estoy de acuerdo. La política pública se resuelve con pactos fiscales que den consistencia y soporte a los derechos económicos, sociales y culturales, se resuelve con acuerdos en materia de ordenamiento económico y social que se expresan constitucionalmente, se resuelve en el debate sobre el modelo de desarrollo, y yo coincido con que esa discusión es una discusión que no puede estar obviada. Pero convengamos que lo que está haciendo el gobierno de derecha hoy día es debilitar el sistema internacional en materia de derechos humanos con expresión en Chile. Si eso es lo más grave de toda esta historia. Y que no es azaroso, porque se vincula con la lectura que hace el presidente Piñera en relación a otros países. Una lectura que es completamente... O sea, uno sabe que en política internacional los estados por lo general actúan con ambivalencia, o la mayor de las veces con cierta, si se quiere, falta de consistencia. Pero en este caso, el cinismo desvergonzado de las palabras del presidente Piñera es altísimo. O sea, no se condena a China, y yo creo que hay que dar una discusión seria sobre China. Yo no me compro el discurso gratuito, así como de que todos los chinos son malos. Y ahora, que el ¿quién modelo... se mete con China también? Sí, no, lo que pasa es que lo digo porque la discusión, yo he interactuado con políticos chinos y con ciudadanos chinos, y en general yo creo que lo que prevalece son estereotipos en relación a la lectura de China sobre nociones de democracia occidental, y lo que genera esto es básicamente ignorancia sobre China. Dicho eso, lo que yo creo es que el presidente Piñera le parece muy bien que los chinos elijan su sistema, pero desaprueba a priori el sistema de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, porque no hay asimetría económica. Entonces, ahí claramente la derecha está en un zapato chino. O sea, vino Mike Pompeo y les dijo que la cosa era con ellos y no sin ellos, y no con los chinos más bien. Entonces el presidente ahora tiene que salir apelando a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros estamos de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos, pero nos parece que es un cinismo que el presidente lo diga. Lo diga cuando va a incitar un golpe a Colombia, desde Colombia hacia Venezuela. Sí. Bárbara Castillo. Yo creo que nada es neutral. Siempre tiene una posición política e ideológica. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es hacer que prevalezca el consenso que se dieron los partidos, los países cuando firmaron la declaración. Por lo tanto, lo que hace justamente es cuando un país no cumple, no respeta ese derecho, bueno, le dice y le da indicaciones de cómo tiene que hacerlo. Pongo el ejemplo de la ablación, que es la mutilación genital femenina que se produce en África. Tenemos el consenso de que mutilar los genitales de las niñas en África está mal, ¿cierto? Porque va contra sus derechos humanos. Por lo tanto, hay una corte internacional que vigila eso. Bueno, eso no nos parece terrible, pero sí decimos que cuando la corte falla a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, se está metiendo con los derechos, o sea, con la soberanía del país y no con los derechos humanos de esas personas. Nosotros nos dimos un mínimo de derechos humanos para las personas que la Corte está resguardando, que involucra a las personas incluso homosexuales. Por lo tanto, ahí el Estado no está cumpliendo, como no cumplió en el caso de la jueza Atala. Y lo que también me parece preocupante es lo que pasó un poco colado con el tema de la CEDAW, el protocolo facultativo, que el gobierno también está en contra de firmar ese protocolo. Por lo tanto, es una tras otra minar un poquito el sistema internacional que resguarda justamente nuestros derechos humanos. ¿Fernando? Sí, lo que pasa es que Fernando Contreras. yo trataría como distinguir lo que estamos comparando. Una cosa es mutilar y otra cosa es preguntarse por el sentido del matrimonio. Y eso no está rezanjado. Lo que dice la Bárbara es que en este caso no se está haciendo soberanía, pero no resguardando los derechos. Pero lo que estamos discutiendo es precisamente eso, si es que debiese estar en la ley algo así. Pero no hemos discutido en el fondo sobre eso. En el propio tratado que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece un margen de previsión muy importante para que los países vean cómo lo quieren hacer.
y que no se gobierne desde las altas esferas, que es lo que está generando el problema en Europa, por ejemplo. De hecho, en la Corte Europea de Derechos Humanos, en todos estos temas, ha dicho esto es algo que tiene que resolver el propio país. Ha sentado ese precedente en fallo tras fallo tras fallo. Entonces, no es tan loco lo que se está diciendo, ¿no? Y no es lo mismo mutilar a alguien, o el caso incluso de los comuneros mapuches, que discutir cosas políticas como que en el fondo son mucho más, digamos, de las cuales hay conflicto. Y no, si mi punto es no obviemos ese conflicto. ¿Tú querías decir algo, Marco? Sí, el Por conductor favor, Yo quería decir algo sobre China, pero dale nomás. No. Es que China hay que tomarlo, porque No, es un tema notable. a propósito de esta objeción que hace el gobierno a la Corte Interamericana y a sus fines y atribuciones. En Chile las políticas orientadas a las personas con discapacidad, en términos de política pública efectiva, concreta, con expresión territorial, con programas sociales, y no supeditadas a la acción caritativa de determinadas organizaciones que hay que valorarlo, pero que no responde a un patrón del Estado, se originan de manera sustantiva y sistemática con ocasión de la aprobación del Convenio Internacional de Protección de Personas con Discapacidad del 2006. O sea, la creación del CENADIS, el 2008, y la Ley de Inclusión Social es eso. Y la inclusión de la creación de la Ley de Inclusión Laboral, que obliga a las empresas a tener una reserva legal de personas con discapacidad con empleo protegido, es consecuencia de ese protocolo internacional. Si no hubiese existido ese protocolo, que es parte del sistema mundial en materia de derechos humanos, no tendríamos ley que genere empleo para personas con discapacidad. O sea, lo que yo estoy planteando es que no es mi opinión, no es posible hacer esta distinción entre un debate sobre derechos propios de civiles y políticos contra la tortura. De la primera generación. Es que no me gusta decirlo primera o segunda porque está un poco ya superada esa discusión entre primera, segunda y tercera generación. No, pero para distinguir cuál es cada uno, digamos, ya, como de orden cronológico. Y hacer esta distinción con los derechos de segunda generación, como dicen, no responde a las exigencias y a los estándares que tienen los países. Sí, ese es el punto. O sea el derecho a la vida en términos de la libertad de asociación, sí, pero no el derecho a la educación y no el derecho a la salud en términos de los protocolos internacionales. Eso, yo creo que lo que esconde la carta del gobierno del presidente Piñera es no enfrentar la discusión, precisamente, que es lo que tú señalas. No enfrentar la discusión de fondo, que es qué es lo que le corresponde al Estado. Pero yo pensaría que sí la está enfrentando, o sea, precisamente diciendo eso, ¿no? No lo dice. Yo simplemente quería, o sea, como para... Mi punto acá es poner grises donde estamos viendo blancos y negros. La cuestión no es estar a favor o en contra del sistema internacional de los derechos humanos. La cuestión no es estar a favor o en contra de los derechos de las personas. Acá, en el fondo, hay que distinguir un montón de variables. Y simplemente quiero decir eso. En ningún caso, por ejemplo, la carta del gobierno dice que, de hecho, empieza diciendo lo importante que es la Corte y lo importante que ha sido el sistema internacional de los derechos humanos, con lo cual yo estoy muy de acuerdo que el consenso que hemos llegado desde el 48 en adelante, con la carta, con la Declaración de los Derechos Humanos, de hecho lo enfatiza, y la Corte por eso lo agradece también, y dice qué bueno que estemos teniendo este debate, qué bueno que ustedes nos inviten a reflexionar respecto de cómo se articula la autoridad, y eso me parece que es una cuestión que estamos viendo hoy día y que es súper razonable, es una discusión que hay que tener, porque es lo que se está dando hoy día en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más complejo, donde están surgiendo por alguna razón que todavía no logramos entender bien estos regímenes populistas, algo está detrás de eso. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué generan tantas tensiones todo lo que están haciendo los tribunales o los organismos supranacionales? Hay algo ahí que está de fondo, y eso es lo que yo quiero decir nomás, simplemente que ojo con que la cuestión no es blanco-negro y hay un montón de grises entre medio. Antes de darte la palabra de nuevo, fíjate que hay un punto que a mí me parece que tiene que ver con lo que dijo ayer el ministro Larraín, de que podríamos haber hecho mejor las cosas. Yo tengo la sensación de que a lo mejor esta misma carta, sin la compañía de Brasil, que a mí me da la sensación de que por allá parte, digamos, pero Brasil, Colombia, Paraguay, sin esa compañía, de extrema derecha. O discutida, o el mismo tema que pones tú, Fernando, de decir, hagamos un debate sobre, mandémosle, si le representamos al mundo internacional o a la Comisión Internacional estos puntos, y se hace un cierto debate, habría sido, yo creo que para allá apuntaba Larraín de decir, nos equivocamos en la forma,
de un punto que es interesante en alguna medida, porque lo que se ve es un poco complejo en ese sentido, más por la compañía de repente, acuerdo, que de acuerdo. funciona muy complicado. Bueno, oye, y los chinos, ese otro tema. Un día hablaremos de los chinos. Ayer Fernando Estensoro, en el programa que tuvimos, el director del Instituto de Estudio Avanzado, la USACH, que es panelista nuestro internacional, hizo un gran análisis de cómo están de las hegemonías mundiales, cómo van variando, y de cómo hay que mirar a China, digamos, desde el punto de vista de su fisonomía cultural, de la historia, de lo que representa. Entonces, aplicarle los criterios propiamente occidentales, de pronto no te permite entender un mundo que 1.300 millones. O sea, ¿cómo gobiernas 1.300 millones de tipos en un mismo país? Además, una cosa, un país que es continente, que es casi un planeta. Perdón, Bárbara. Sí, para volver un poco al punto anterior, no es solo quienes firman la carta, que son estos gobiernos ultraconservadores de Latinoamérica, sino que también el contexto en el que se da. Porque estos fallos incomodan un poco al gobierno en cuanto a lo que pasó con los comuneros mapuches, por ejemplo, u otros fallos anteriores donde tampoco se le ha dado respuesta a los fallos de la misma corte. Entonces, pero quería volver al punto cuando tú decías que no es lo mismo mutilar. Tú es Fernando, para que... Sí, perdón. Fernando, la radio. Sí. Una cosa distinta es mutilar, a la otra el matrimonio igualitario. Lo que hace la Corte es cuidar los derechos humanos de las personas. ¿Ya? Cuando el Estado de Chile le niega el derecho al matrimonio a las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, de hecho, lo que está haciendo es que le está negando un derecho humano a las personas porque está poniendo por encima de su derecho humano una valoración, algo valórico, ¿ya? Porque el matrimonio hoy día es un acuerdo más bien económico, un contrato que si le sacamos el tema religioso no tendría por qué serle negado a nadie. Entonces, también estamos resguardando ese aspecto. Que la Corte o sea, que el Estado no prevalezcan nociones valóricas sobre los derechos humanos de las personas. Eso. Y con respecto a China, bueno, un poco la ambivalencia de Piñera en el trato a China es irrisoria. No sé si vieron la agenda del gobierno, va a visitar la escuela de cuadros del PC. Partido Comunista de China. Entonces, como es que ¿cómo te metiste en China? Pues, sí, yo creo que es un problema de talento de la Cancillería para decirlo. Pues, ¿quién ha condenado, qué país condena a China así frontal y derechamente? Pero una cosa es no condenarlo ya. Te podía No, hacer, si yo te digo, podía hacer es el una loco. falta, pero es muy poco talentosa la manera de decir. Es como salir, bueno, cualquiera hace lo que quiere. Es como muy torpe. ¿Sí? Porque ¿cómo lo condenáis si vaya a hacer negocio con O sea, él? yo creo muy que, complejo. pero si me permites, yo creo Por que un supuesto. tema, por cierto, es la falta de habilidades sociales del presidente para expresar Y de los la temas con Cancillería. precisión. Sí, pero yo creo que la Cancillería ahí, no, ningún propósito de exculparla, si no es mi punto. El dato realidad es que el principal socio comercial de Chile es China. La brecha entre lo que invierte Estados Unidos acá versus lo que invierte China es gigantesca. Por lo mismo, Y lo que se le vende. por lo mismo, Todo el cobre. la argumentación, digamos, de Mike Pompeo cuando viene a Chile, se encuentra con un problema de realidad. Y el criterio de realidad es que acá Chile no puede tener desavenencias con China en temas importantes en el plano económico. Y yo destaco el papel que China está jugando. Si no fuera por el gobierno de China en materia de inversión, la locura y el frenesí de Trump se dejaría sentir con más fuerza en el mundo. Y es un dato de realidad. Si estamos hablando de un ultraconservador, derechista, con manifestaciones de neoliberalismo extremo, o sea, es atentatorio para la estabilidad del planeta. Entonces, ahora, creo que hay que dar una discusión respecto de China, efectivamente, sobre lo que uno entiende, pero sin estereotipos. O sea, lo que tú argumentas en relación a que cómo se gobiernan en 1.300 millones de personas, y con un facilismo de ignorancia decir que allá no hay democracia. O sea, preguntémosle a los chinos cómo se vive en la democracia, po. No, además que... Es que lo digo porque todas las condenas son sobre la base de estereotipos. Y ahí hay una No, discusión. claro, pero hay cosas que si uno vuelve al punto, pero para no meternos, porque podría ser un problema entero, si uno vuelve al punto de los derechos elementales, la vida,
el derecho a expresarse. No, a no ser torturado, en fin, eso en China es violado, ya vio Tiananmen y otras cosas que son expresiones evidentes. Entonces, claro, hay ciertos elementos, yo creo, en materia de derechos humanos que tienen que ver con esos derechos, los más básicos, los más elementales, donde uno no puede dejarlos pasar tan simplemente. Ahora, la estructura de gobierno es otra cosa, por eso la forma de expresarlo es muy importante. Pero en fin, tenemos que hacer una pausa, querido. China es un tema apasionante. Pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos conversando con Bárbara Castillo, con Marco Barraza, con Fernando Contreras. Hemos hablado del tema de la carta que el gobierno envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, Interamericana de Derechos Humanos, que nos llevó a un debate un poco más amplio que la propia carta, que me parece muy atractivo. Pero hablamos de China a propósito de todo esto y Fernando quería agregar una cosa sobre China. Sí. No nos metamos con la cultura milenaria completa, porque ahí se nos va el programa. Es fascinante ese problema. China es fascinante. Yo quería decir que igual me parece algo malintencionada la comparación de... O sea, a ver, la declaración del presidente sobre que cada uno se puede determinar como quiera, el régimen que quiera, me parece que son muy complicadas, pero no es lo mismo eso que condenar Venezuela. Dicen, no se meten con China, pero se meten con Venezuela. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dijo el senador Quintana, del PPD, que dice que la situación es muy diferente. O sea, Venezuela ha involucionado como democracia, hay hambrunas brutales, etcétera, etcétera. Entonces, no es exactamente lo mismo, creo yo. De hecho, no habían grandes críticas en ese sentido, por ejemplo, cuando estaba Chávez. O sea, es un problema como mucho más reciente de Maduro, la reacción que había en Latinoamérica respecto de Venezuela, que no es exactamente lo mismo. Entonces yo quería poner el matiz. Los fiscales van a poder esperar un rato. Marco Barraza. Es que si nadie podría poner en cuestión que Venezuela vive un momento de conflicto y de tensión. Pero había que preguntarse cuáles son las razones. Y no hay que olvidar que Estados Unidos tiene un bloqueo económico muy importante, la oposición venezolana, que tampoco busca entendimiento. Aquí se pone en cuestión si el gobierno venezolano reconoce o no reconoce a Guaidó, pero Guaidó, desde el primer día que es diputado, cuando no había tensión ni crisis, no reconoce al gobierno venezolano. Hay que leer sus declaraciones de la época. No reconoce las mismas elecciones donde él fue electo diputado de la República, para ponerle una equivalencia respecto de Chile. Entonces, hay una crisis, evidentemente, una crisis de entendimiento, donde yo tengo la impresión de que la oposición tiene una posición que es de ruptura, de no entendimiento. Ha incitado y permanentemente está incitando un golpe de Estado en Venezuela, y la cuestión de fondo es sobre la base de qué argumento lo hace, y eso es sobre la hegemonía que tiene Estados Unidos sobre el grupo de los 12 en Lima. Sí, eso es. No tiene otro soporte más que aquel. Ahora, ha ido debilitando esa posición, eso es muy evidente. Si ya nadie habla del presidente encargado, que era una cosa bien chistosa. O sea, que se subió arriba de una tarima y se autoproclamó presidente. Ya nadie habla de eso, no está en la prensa. Entonces, muestra que hasta el momento lo que ha cursado en Venezuela son intentonas golpistas permanentes y reiteradas por parte de Estados Unidos y de países satélites de Estados Unidos. Y que Chile, desafortunadamente, contrariando una tradición democrática en relaciones exteriores, con el presidente Piñera se sumó a aquello. No, si mi punto... perdona, Bárbara. No, y además, no hay que olvidar la postura que tiene el gobierno chileno con respecto a Cuba, que nadie podría decir que hay hambruna en Cuba. Tiene derechos sociales mucho más importantes que nosotros acá. Entonces, claramente los motivos que tiene el presidente para calificar de esta forma a China y a Venezuela y a Cuba son económicos. Porque si fuera por razones humanitarias, no estaríamos devolviendo a los haitianos a Haití. Nos estaríamos preocupando de su gobierno. De acuerdo, no, yo simplemente hablaba del caso de Venezuela y que no sé si son tan comparables la dictadura que hay en Venezuela con la dictadura que hay en China, o si es que hay dictadura en el mismo sentido que en Venezuela. Ahora, dicho eso, yo estoy muy de acuerdo con usted y creo que este problema refleja como un problema más de fondo, que es como una suerte como de relación de amistad y no amistad que tiene el liberalismo con la democracia. Por ejemplo... el liberalismo en términos muy generales, económico y cultural, como el que estaba muy bien articulando el Bárbara antes de la pausa, no tiene grandes problemas con criticar a China o Arabia Saudita, que es donde está el petróleo,
Pero tiene muchos problemas, como por ejemplo en criticar a Polonia o a los países de Europa del Este que han salido electos democráticamente, pero que no comulgan con los valores del liberalismo. Entonces, como que son a veces amigos de la democracia y a veces no tan amigos de la democracia. Y ahí como que hay un tema que es importante que está de fondo. Yo al menos soy de la impresión de que hay una conexión más o menos cercana entre el liberalismo económico y el liberalismo cultural, que por ejemplo es la que está muy hoy día articulando el Frente Amplio y cierta parte de la izquierda, ¿no? Y bueno, buena parte de la derecha también, como por ejemplo Neópolis. Pero eso es una cuestión como que yo creo que es un debate más largo. Y muy atractivo. Solo decir una cosa respecto a lo de Venezuela, que ahí están metidos Estados Unidos y China una vez más. Entonces, también Sí. es un campo de disputa. batalla y de disputa de los grandes hegemones del momento, digamos, de los que están disputando la hegemonía mundial. Pero bueno, es otro. Nos vamos a Rancagua, del mundo a Rancagua, de inmediato. Le han puesto el desastre de Rancagua, en fin, me parece que ese tipo de apelativos son muy lamentables habitualmente. Pero lo que tenemos en Rancagua es 3 jueces, ministros de la Corte de Apelaciones, no jueces de tribunales menores, suspendidos, uno de ellos fue ya formalizado, para decirlo en lenguaje coloquial, por coimas, digamos, por prestarse a recibir recursos y favores o plata para dictar fallos. Tenemos una disputa feroz entre dos fiscales, que uno acusa en el caso de Emiliano Arias, digamos, el fiscal Moya acusa a Arias, pero tenemos una situación reveladora aparentemente de los conflictos de corrupción en el Poder Judicial y de debilidades, parece más estructurales en el mundo del Ministerio Público. Entonces, yo no sé cómo asumir, porque hay quienes están hablando ya de revisar la reforma procesal penal y qué sé yo, pero estamos en un tema que no es menor y que cuando se trata de la administración, corrupción en la administración de justicia ya sabemos cómo es, ¿no? Lo grave que ha sido. Y aparentemente habíamos pasado por un tiempo de menor complejidad en ese sentido, pero lo de Rancagua es muy revelador de algo que puede ser más profundo. ¿Por dónde ir saliendo de eso? ¿Cómo enfrentarlo? Esa es como un poco la pregunta. Está abierta ¿Quién parte? Anotan, miran, no quieren hablar. Bárbara, Bueno, parto atrévete. yo, si así quieren. Sí, es que hoy ya estaba leyendo las noticias y salían los sueldos de los fiscales y del fiscal nacional. 7 millones bruto, 9 millones bruto el fiscal nacional. Y uno se pregunta, bueno, esos sueldos son para asegurarse de que que los fiscales no se corrompan, ¿cierto? Pagarle un suficiente sueldo para que no exista corrupción. Y vemos que ha pasado todo lo contrario, que no solamente tenemos el caso de Fuerzas Armadas, Carabineros, sino que ahora también tenemos el caso de la Fiscalía, donde se han destapado casos de corrupción, casos de coima, y además con una mediatización bien importante de los fiscales. Yo creo que ahí hay también se mezcla con luchas de egos y de cargos, de quién quiere ser el próximo fiscal regional, nacional, etcétera. Entonces, yo creo que aquí la pregunta de fondo es ¿quién controla a los fiscales? ¿Quién le pone el contrapeso al Ministerio Público? ¿Quién está fiscalizando su labor? ¿Quién está en el fondo resguardando la probidad y el buen trabajo de un organismo que tiene muchísimo poder? Muchísimo poder. No olvidemos el tema del caso Abbott de hace no mucho tiempo, cuando sus dichos de proteger a los parlamentarios, no lo dijo así claramente, sino que dijo que tenían que tener una vara distinta a la de los otros seres humanos, porque como cumplían una labor en el Congreso, tenían que hacer los juicios más rápidos, porque según él, eso producía, estabilizaba la democracia, no me acuerdo de las palabras que usó. Bueno, eso se suma a esto ahora con los casos de corrupción que han existido en Rancagua y nos preguntamos, ¿quién controla los fiscales? ¿Qué vamos a hacer para mejorar el sistema de frenos y contrapesos que debería tener un poder judicial que bueno, como poder del Estado tiene mucha incidencia? Marco Sí, Barraza. yo 3 cosas. Yo cuando leí hace unos días atrás las declaraciones de la denuncia que hizo en los medios de comunicación el fiscal Moya, me recordé este caso que fue a comienzos de los 2000,
cuando se hizo la denuncia por parte de algunos parlamentarios de coimas en servicios técnicos de automóviles. Y abrió una caja de Pandora. Hace varios años, sí. Hace varios años. Y también era por ahí, por esa zona. Y los denunciantes eran finalmente sancionados. Sí. Lo digo porque esto está abriendo un debate sobre tráfico de influencia, sobre incidencias políticas indebidas, de magnitudes, en mi opinión, insospechadas. Yo creo que, antes de abordar los dos elementos que quiero señalar, sí creo que uno no puede pasar por alto la conversación del ministro Chadwick. Fue ministro del Interior en el primer gobierno del presidente Piñera. Estaba en plena campaña cuando tiene estas conversaciones con el alcalde de la UDI en Rancagua, en ese tiempo de la UDI, hoy día independiente, pero de Chile Vamos, al fin y al cabo, y ahora es ministro del Interior. Entonces, sus palabras no son anodinas. Estamos hablando de influencia política respecto de un organismo persecutor que tiene que tener la máxima independencia o la total independencia en relación a la administración de la justicia. Y por lo mismo yo creo que eso es muy grave. O sea, en este caso el ministro Chadwick ya lleva 2 episodios muy graves de falta de fe pública. En el caso Catrillanca, a propósito de cómo se administró el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y ahora respecto de un tema tan sensible como es la probidad del Poder Judicial, en este caso del Ministerio Público. Dicho eso, yo veo 2 dimensiones en esto. Una, que hayan jueces de la Corte de Apelaciones que estén involucrados en coima, afecta severamente la democracia, porque estamos hablando de unos elementos constitutivos de la convivencia política. La administración de justicia pone en cuestión fallos previos. La certeza jurídica se ve altamente afectada. Es muy grave. Este tipo de hechos tienen repercusiones en desafección política de parte de la ciudadanía para votar, es caldo de cultivo para fascismos, para populismos de derecha, o sea, tiene manifestaciones de esa naturaleza. Y en consecuencia, yo creo que no hay más que tener una posición absolutamente condenatoria de esto. En segundo lugar, respecto al Ministerio Público, es evidente que hace mucho rato que viene siendo instrumentalizado por parte del accionar político. Las actuaciones del fiscal nacional, en mi opinión, no han sido afortunadas. Sus declaraciones, lo señalaba Bárbara en otros episodios, pero también en este no se observa la claridad para enfrentar. Entonces, que se saca un fiscal de una región más cercano, otro fiscal de otra región para que investigue en la esfera penal, otro en la esfera administrativa, es un chamboneo que indudablemente genera preocupación. Y yo no pondría un cuestionamiento total a la reforma procesal penal, pero sí desde el punto de vista del nombramiento de fiscales, yo creo que hay que hacer correcciones que den garantías y tranquilidad a la ciudadanía. Fernando Contreras. Sí, bueno, es muy lamentable todo lo que está pasando, pero uno, por lo que está hasta ahora lo que hemos estado discutiendo es como cómo diseñar mejor o cuáles son los problemas que hay de diseño institucional para que esto pase menos, ¿no? Pero a veces yo pienso, ni el mejor ni el más perfecto diseño institucional puede, digamos, solucionar todos los problemas. Siempre hay una cuota que queda como libre para la disposición personal de la persona que está ejerciendo el cargo, ¿no? Y en ese sentido es interesante lo que está pasando, como si uno lo mira como a nivel un poco más genérico, que hay cierta como sintonía o similitud a lo que está pasando con los fiscales, con los jueces, con los generales del ejército, con los sacerdotes de la iglesia, con el obispo Durán, etcétera, ¿no? Y es todo lo que yo veo que tienen en común todo este tipo de cargos, este tipo de funciones que ejercen este tipo de personas, es que requieren como una alta disciplina personal, ¿no? O sea, ser juez requiere una cantidad de virtudes muy notable. O sea, tiene que tener pocos amigos, especialmente en una ciudad chica, tiene que ser un gallo muy retraído, etcétera. Ser fiscal también, o sea, no es cualquier tipo de profesión, lo mismo que ser sacerdote, lo mismo que ser el obispo Durán, etcétera. Entonces, yo me pregunto si es que esto como es sintomático de un fenómeno más general, ¿no? De si es que estamos
produciendo personas que son capaces de tener esa alta disciplina personal. ¿Por qué en una institución como en el ejército, en que el honor es una cuestión que tanto se cultiva, y la honestidad, etcétera, etcétera, hay generales que están robando esa cantidad de plata que es brutal? ¿Con qué cara pueden mirar después a sus subordinados? Yo lo encuentro una vergüenza del puerto un buque. Pero me pregunto yo, ¿por qué esas personas tienen esos problemas de carácter, ¿no? O sea, de que al final están dispuestos a robar. ¿O por qué un cura al final tiene ese problema de carácter que está dispuesto a hacer ese abuso sexual o incluso ese abuso de conciencia? ¿O por qué el obispo Durán se enriquece? Etcétera. Hay como una cuestión más generalizada que me parece yo que en este tipo de instituciones que como que requieren mucha disciplina, ser como una persona demasiado virtuosa para poder ejercerla. Que ninguno de nosotros puede ser que quizás seamos muy virtuosos, pero no estamos obligados a hacerlo. hay algunos como que como por su cargo tienen que hacerlo demasiado, y como que me da la impresión de que algo está pasando en nuestra comunidad que no... O a lo mejor necesitamos normas más y sistemas mejor diseñados, porque Sí. lo que yo siento que lo que tú describes, Fernando, y a lo mejor por juventud también, es una perfecta descripción del ser humano, que siempre es un poquito así. Sí. O sea, uno no puede descansar en la virtud. Bueno, hay que ir leer a Dostoyevsky, por ejemplo, ¿verdad? No podéis descansar Muy en la cierto. virtud, Sí. sino que tiene que haber estructuras que en definitiva, y contrapesos de poder que te permitan resolver estos temas, po. Yo Fernando, creo, Marco. es que yo creo que el tema del carácter y la personalidad en estos temas es importante, si no lo Sí, pongo sin en duda cuenta. que sí. Sí. Pero creo que el problema remite a instituciones, estructuras y normas. O sea, De acuerdo, pero no sé si únicamente. sé si un muy buen perfecto igual te deja espacio. pero en el balanceo y en el equilibrio, ciertamente que una buena selección es incidente respecto a una persona, pero la ausencia de una ley orgánica en el caso del ejército que le dé controles al poder civil respecto al poder militar es lo sustantivo y lo neurálgico. O sea, lo voy a poner de esta manera. Si la ley del ejército hoy día que posibilita ese robo y esa corrupción es producto de que en el traspaso de la administración o la supervigilancia del ejército desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior, ahí se generaron flexibilidades en el control respecto de los recursos del ejército, que fue la exigencia que en su oportunidad hizo el presidente Piñera al senador Espina. Si ellos fueron los que negociaron las atribuciones debilitadas del poder civil respecto del poder militar cuando eran senadores. Entonces, sí, carácter sí, personalidad sí, pero lo sustantivo y lo estructural es un problema normativo. Y lo que tenemos hoy día es que están saliendo a la luz pública actos delictuales en materia de corrupción que probablemente son de más data. Si el punto es que hoy día existen leyes de transparencia, instrumentos jurídicos que permiten visibilizar lo que antes no era visible. Y voy a poner un solo ejemplo. Sí. Si los Pinochet, ¿qué es lo que fue? Sí, claro. Corrupción de la misma naturaleza, con tráfico de armas. Pero hay una cosa, y te doy la palabra al tiro, y después de Bárbara terminamos, porque hay una cosa sí que a mí me parece súper interesante en el planteo que hace Fernando, y es que ¿qué tipo de valores sociales o valores generales estamos instalando en los modelos de desarrollo, en el tipo de democracia que tenemos, que esto se da con tanta facilidad finalmente? Y yo tengo la sensación de que habían ciertos controles sociales antes mayores, ciertas dignidades que se han ido perdiendo en una lógica mucho más, muy distinta. Por eso ya también es un debate de los viejos que creemos que antes las cosas eran mejores. Pero yo tengo que decir que antes de antes. Todo tiempo pasado fue mejor. Pero en el caso nuestro, como entre medio está la dictadura, tiene que ser antes de antes, digamos. Bárbara, Sí. un minutito nos queda. Achut. Me parece que sí, obviamente es importante el perfil de cargo de quienes asumen responsabilidades tan importantes y con tanto poder, pero también hay que tener cuidado ahí con esa reflexión, porque la aristocracia, el gobierno de los mejores y quiénes son los mejores y para quién son los mejores. Entonces ahí como que hay que tener matices. Yo creo que el punto está más bien en por qué pueden hacerlo, por qué tienen porque tienen el poder de llegar a corromper de manera tan brutal y tan, o sea, lo de Carabineros y de Fuerzas Armadas es una cosa ya, es brutal. O sea, ¿cómo pudieron tener el poder para robar tanto dinero, tanto tiempo sin que nadie les dijera absolutamente nada? Y bueno, el poder corrompe.
el poder, porque tener poder te da ciertos márgenes que uno va moviendo, y finalmente no se da cuenta a veces y está en corrupción. Bueno, ahí entran los frenos y contrapesos. Ahí entra donde quitarles no tengo la palabra, pero este margen de actuación, claro, sin ninguna vigilancia, sin ningún... discrecionalidad. Claro, esa es la palabra, muchas gracias. Claro, esta amplia discrecionalidad. Y no solo en el caso del Ministerio Público y de los fiscales, es en el caso de todo lo que tú mencionabas, todas las instituciones que tú mencionabas, Carabineros, Fuerzas Armadas, incluso la Iglesia, que tiene una prerrogativa. Hoy día sale diciendo, no me acuerdo qué sacerdote lo dijo, pero que no se podía crear el secreto de confesión en casos de abuso sexual infantil. O sea, vamos a seguir resguardando a los sacerdotes que violan a niños porque no podemos crear el secreto de confesión. Bueno, como que esos márgenes, esa discrecionalidad es justamente la que tenemos que atacar. Marco, el diseño institucional es muy importante, ¿no? Que no quede como que yo no estoy... No, es muy importante. Se entendía que era un elemento a poner en la mesa, sin duda. Marco Barraza, Fernando Contreras. Gracias, que estén bien. Bárbara Castillo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a todo el equipo que nos permite estar al aire ahora en la radio y en un ratito, mañana a mediodía más o menos en el streaming de televisión. Que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el lunes, buenas tardes.